Hoy, hermanos, precisamente hay personas que también están pasando lo mismo, ¿verdad? Estas mismas circunstancias. Muchos de estos pues están siendo también tal vez marginados, están siendo tal vez despreciados. Lo cierto, hermanos, es que muchos de nosotros posiblemente pasamos por estas mismas circunstancias, pero desde que alguien nos habló de Cristo, desde que conocimos a Cristo, hermanos, pues todo eso se cambió, ¿verdad? Todo eso se tornó diferente. Hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje que de alguna manera, hermanos, se sentía solo, se sentía tal vez hasta cierto punto abandonado. Y está, hermanos, en el Evangelio de Juan, así que vaya buscando ahí en su Biblia, el Evangelio de Juan. Antes quiero formular una pregunta para poder, ¿verdad?, introducirnos a este tema. Vamos a mencionar entonces uno de estos temas que hemos tratado, ¿verdad? Entonces, ¿ha pensado alguna vez, hermanos, sobre cómo sería ser ciego de nacimiento? ¿Ha pensado entonces usted alguna vez cómo sería, verdad, que uno haya nacido ciego de nacimiento? ¿Cómo sería, verdad? Solamente imaginando, solamente pensando, empezamos, ¿verdad?, a poder describir, ¿verdad?, cómo es pasar por esa situación. Es una situación, hermanos, limitante. Aparte de que tal vez no se pudiera tener contacto tanto, ¿verdad?, como los que vemos un día a nuestro alrededor, como en el caso de este personaje que vamos a ver. Esta persona pues nunca había visto jamás en su vida a sus padres, que tal vez los podía sentir, podía palparlos, podía conversar con ellos, pero lo que no podía es contemplarlos, verlos así de vista. Tampoco pudo haber visto alguna flor, ¿verdad?, o incluso la luz del día, incluso la noche misma, entre otras cosas, ¿verdad? Esta persona pues tenía limitaciones. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, entonces precisamente de un hombre que fue ciego de nacimiento. O sea, esta era una problemática, era un asunto difícil para esta persona el tener que pasar por una situación muy difícil, el hecho de no poder ver. Y lo vamos a basar, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Todos buscamos ahí en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo número 12. Y les voy a pedir, hermanos, un momento de ponerse en pie. Vamos a leer estos versículos del 1 hasta el versículo 12. De versículo Rita Chilar, del verso 1 hasta el verso número 12. Vamos a leerlo, hermanos. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 9, y dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió tierra, e hizo lodo con su saliva, y untó con el dedo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y se regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y
me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Oremos un momento, hermanos. Padre, Dios Shelá, Señor, porque que Will nuevamente, Señor, le utzigla, un momento que Will, Señor, le has subantajikpa, le tiempo, Señor, le época, la, Señor, cuando das petikpa, le huachulejo. Señor Jesucristo, queremos pues ver nuevamente hoy, contemplar lo que tú, Señor, hiciste con tus propias manos, lo que tú hiciste, Padre, a través de este milagro que tú pues realizaste en favor de este hombre, de este personaje que era un hombre ciego de nacimiento. Padre, te pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu y gracias, mi Dios, y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Entonces estaremos mencionando, hermanos, precisamente entonces de esta persona que tuvo esta limitación. Y hermanos, si ustedes notan, la situación de esta persona era de nacimiento, o sea, no era algo que se tuvo, ¿verdad?, en el trayecto del camino, en la vida de este personaje, sino fue más bien, hermanos, producto desde su nacimiento. O sea, cuando él nació ya venía con este problema, ya estaba ciego, y en cuanto a sus tantos años de vida, él pues prácticamente no podía contemplar lo que estaba a su alrededor, no podía ver ni siquiera la luz del sol, no podía contemplar, ¿verdad?, absolutamente nada. Entonces esta persona estaba necesitado de poder recibir o de recobrar la vista, y nadie, ¿verdad?, podía ayudarlo, excepto nuestro Señor Jesucristo, que se acercó hacia donde estaba él. Hermanos, hemos estado, ¿verdad?, mencionando las veces que hemos tenido a bien de ver a estos personajes, no solamente a él, a este ciego, sino también hemos visto, ¿verdad?, de cerca a la mujer samaritana, también a aquel hombre cobrador de impuestos, a Mateo. Algo que ellos tenían en común es que ellos, hermanos, lucharon por su situación que era desfavorable. A muchos de ellos, como la mujer samaritana, que había sido despreciada y que había sido también marginada, en el caso de Mateo el publicano, que él sí estaba sentado en los tributos públicos, pero de alguna manera su conciencia no estaba del todo bien por el hecho de que él estaba, número uno, trabajando para Roma, y número dos, había dado la espalda a sus compatriotas los judíos. Y de alguna manera todos los judíos de aquella época pues marginaron a sus mismos compatriotas por el hecho, ¿verdad?, de que muchos de ellos se creían que no eran pecadores y que estos sí. Pero nos damos cuenta, hermanos, cómo Jesús vino, ¿verdad?, y él buscó a estas personas. En otras palabras, él invirtió tiempo, cachilar. Invirtió tiempo para con estas personas. Hoy día, hermanos, muchas personas también están con las mismas necesidades. Y cada uno de nosotros, hermanos, el momento que nosotros tengamos esa oportunidad, aprovechemos estos espacios, estos tiempos, acerquémonos con ellos, ¿verdad? Inventamos tiempo, que es lo que hizo Jesús. Y hermanos, de hecho, desde que hemos mencionado entonces estos temas, nos damos cuenta que un liderazgo eficaz tiene que ver con poder, ¿verdad?, invertir tiempo también en las personas. Jesús lo hizo y Él es, hermano, nuestro ejemplo a seguir. También nosotros tenemos que, ¿verdad?, impulsarnos, ver las necesidades, porque bendito Dios, hermano, nosotros ya fueron abiertos nuestros ojos. Me refiero en el sentido espiritual, de esa ceguera espiritual. Nosotros estábamos, ¿verdad?, en esa oscuridad, ¿verdad?, y no podíamos ver espiritualmente hablando, hasta que
fueron recobradas nuestras vistas. Ahora ya podemos observar, podemos ver. Tenemos ahora los ojos espirituales. Entonces, hermanos, veamos qué es lo que pasó con este personaje, que este caso era el del ciego de nacimiento. La causa, hermanos, de su ceguera, según nos dice ahí, que era de nacimiento la situación que él estaba pasando. Los discípulos pensaban que era por causa del pecado de esta persona, como también habían pensado también por el pecado de sus padres, o sea, de sus progenitores. Pero Jesús, hermanos, desmiente esta realidad y él dice algo muy interesante. Si leemos, por ejemplo, los versículos 2 y 3, dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero Jesús, hermanos, dio una respuesta muy, pero muy profunda. Dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Suena muy poderoso, hermanos, estos versículos. En otras palabras, hermanos, estamos aquí viendo el control de Dios sobre todas las cosas, aún sobre la enfermedad misma. La limitante de esta persona era, ¿verdad?, que nació siendo ciego, pero Jesús, hermanos, sabía lo que iba a acontecer, sabía lo que él iba a poder hacer. Y si nos damos cuenta, hermanos, en los versículos anteriores, el capítulo 8, especialmente de este evangelio, versículo 12, ahí habla de una de las declaraciones que hablan acerca de Jesús. Y dice ese capítulo 8, hermanos, versículo 11. El versículo 12, hermanos, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, Jesús vino a este mundo, a esta tierra, para poder venir a aclararnos muchas cosas. Pero sobre todo, hermanos, Él vino a darse a conocer, a venir a revelarse, ¿verdad?, como tal, como el Salvador, como el Señor. Pero también, hermanos, para venir a abrir nuestros ojos que estaban en tinieblas, que estábamos en tinieblas, que estábamos ciegos. Él dio vista a los ciegos y Él nos dio vista a todos nosotros, los que hoy día estamos escuchando su santa palabra. Entonces, regresando, hermanos, al mencionar a estos discípulos, pensaban que por la causa del pecado es que este hombre se encontraba así. A menudo, hermanos, el sufrimiento es por causa del pecado. De hecho, esto es algo que nosotros lo entendemos. El pecado, hermanos, es increíble, pero esto viene afectándonos a nosotros. Por eso es que sufrimos, por eso es que tenemos dolores a consecuencia del pecado. Eso no lo podemos negar, lo dice claramente la Biblia. Sin embargo, hermanos, el sufrimiento entró al mundo por causa, entendemos eso, por causa del pecado. Pero mirando de cerca, hermanos, la situación de esta persona, el sufrimiento no es siempre por causa del pecado. Porque si nos damos cuenta, a la luz de estos versículos, este hombre nace con este problema, podemos decirlo, con este impedimento. Era ciego de nacimiento. Y por eso la respuesta de Jesús fue tan claro, ¿verdad?, que no fue por el pecado que este hombre haya nacido así, ni tampoco por el pecado de sus padres, sino con el propósito, queridos hermanos, para poder dar a conocer que Jesús, hermanos, es la luz del mundo. Jesús respondió, ¿verdad?, claramente en estos versículos, que para poder dar a conocer de que Él es el Salvador del mundo, para venir a darnos a conocernos la salvación. Entonces, hermanos, ahora si nos damos cuenta, la curación de su ceguera están
escritos en los versículos 6 y versículo 7. ¿Cómo fue la curación entonces de este hombre? Y de hecho, hermanos, todo esto fue por medio de la fe, por medio de la fe, no hubo otra manera. Este hombre se acercó a Jesús, obedeció a Jesús, todo esto fue, hermanos, por la fe de este hombre. Y Jesús se apiadó de él, tuvo misericordia de este hombre, y entonces Jesús actuó en favor y beneficio de esta persona. Cristo, hermanos, hizo lodo, ¿verdad? Dice en los versículos 6 y 7, y untó sus ojos con el lodo. Después dijo: ve, levántate y ve al estanque de Siloé. ¿Y qué pasó? El hombre obedeció. Este hombre, ¿verdad? Fue e hizo lo que Jesús le había ordenado, según los versículos 6 y versículo 7. Dice ahí, ¿verdad? Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Es interesante, hermanos, cómo Dios utiliza, o sea, Jesús utiliza su propia creación, utiliza la tierra, y de hecho nosotros, hermanos, fuimos formados del polvo de la tierra. Dios nos formó, ¿verdad?, a todos por igual. Pero es interesante cómo Dios utilizó mismo este elemento de la tierra e hizo lodo y untó los ojos del cielo. Y Dios, hermanos, hizo con eso algo especial, algo milagroso. Le dio prácticamente la vista a este ciego. Este hombre entonces recobró la vista. Él tuvo en Jesús. Cristo le dio una oportunidad y a mostrar entonces, hermanos, acá, o darle la visión a este hombre y poder él contemplar las maravillas que Jesús hizo con él. No solamente de abrirle los ojos, de darle ¿verdad?, la vista a este personaje, sino también, hermanos, para que este hombre pudiera regocijarse y de esa manera también adorar el nombre de Dios. Hermanos, todo esto nos deja a nosotros ver, hermanos, entonces, de la realidad que pasó en nosotros y en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros, hermanos, estábamos ciegos. La Biblia habla también de que nosotros estábamos en tinieblas hasta que Jesús vino, ¿verdad? Como esa luz que traspasó toda frontera, traspasó toda situación, toda circunstancia. Y cuando Él, hermano, se dio a conocer, y cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, hermanos, entonces fueron alumbrados nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente. Y ahora, hermanos, nosotros podemos adorarlo a Él, podemos servirle a Él con todo el corazón. Ahora nosotros tenemos, como lo dice la Escritura, la mente de Cristo. Podemos conocer las cosas espirituales. Podemos, hermanos, nosotros prácticamente el obedecer sus principios, porque ahora, hermanos, Dios nos ha dado la facultad a través de su Hijo Jesús el poder entonces cumplir su voluntad. Vamos a ir a un pasaje, queridos hermanos, que nos va a ayudar a comprender sobre lo que Jesús hizo en nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios, queridos hermanos. Hay un pasaje en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y está en el capítulo 2 de esta carta, versículos 14 y versículos 16. Dice el verso 14, hermanos: pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nuestros corazones fueron alumbrados. Nuestros ojos fueron abiertos. Dios, hermanos, hizo todo eso, operó un cambio en nuestro ser, como lo hizo con todos estos personajes que hemos, hermano, examinado, hemos visto de cerca, ¿verdad?, sobre la vida de cada una de estas personas. Hermanos, hoy día Dios quiere que nosotros, Él a través de nosotros podamos ir, ¿verdad?, invertir tiempo, ayudar a otras personas también para que estos también conozcan a Cristo, para que estos también conozcan del Evangelio, de la gracia de Dios, que estos también conozcan, hermanos, de que Jesús vino para venir dar a conocer de que Él, solamente en Él hay salvación. Entonces, amados hermanos, es interesante todo esto que hemos visto y por último, queridos hermanos, el tiempo se fue rápido, entonces vamos a llegar a la parte final, hermanos, para poder decir algunas conclusiones con respecto a este personaje. Él, nos damos cuenta, ¿verdad?, que después de que Él recobró la vista, después de que Él recibió la sanación, sucede, hermanos, que comenzaron a llegar con Él. Llegaron los menciona ahí, ¿verdad?, en el capítulo 9, los fariseos, por ejemplo, llegaron, empezaron a interrogarlo. Hermanos, sucede que cuando venimos a Cristo, hermanos, siempre vamos a recibir crítica de todo tipo. Esa persona, después de haber recibido la sanación, estaba siendo cuestionada, ¿verdad? ¿Quién lo había sanado? ¿Cómo fue que pasó todo eso? Y en este caso eran los fariseos. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hermanos, vamos a tener que enfrentarnos a todo tipo de circunstancias, incluso el mismo rechazo, aún de la propia familia. Probablemente eso ha pasado para algunos, pero hermanos, el hecho de que usted y yo venimos a Cristo, hermanos, el hecho de que nosotros hayamos recobrado la vista gracias a Jesús, hermanos, eso es más que suficiente. Y este hombre lo entendió perfectamente. Y cuando Jesús, hermanos, hace todo esto, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, hermanos, esto es un favor enorme, inmenso de parte de Dios, hermanos. Es un favor de parte de Él hacia todos nosotros, hermanos. Así que sintámonos, hermanos, agradecidos con el Señor, sintámonos dichosos, sintámonos agradecidos, sirvamos al Señor, hermanos, fielmente con todo el corazón, porque, hermanos, ya nuestra vida ha sido alumbrada. Y como dice ahora en el libro de Salmos, ¿verdad?, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra, hermanos, es nuestra luz, es nuestro mapa para que nosotros, hermanos, podamos obedecer al Señor, conducirnos en su palabra y, hermanos, estar siempre obedientes a Él y adorarlo a Él en todo momento, porque Él, hermanos, ya alumbró nuestro entendimiento. Hermanos, agradezcamos al Señor por su palabra. Hemos escuchado esta meditación y desde su lugar, hermanos, vamos a orar un momento y agradecerle al Señor por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por lo que tú hiciste en favor de todos nosotros. Como dice tu palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor,